Éxodo capítulo 18. Y vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta hora. Éxodo capítulo 18. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí otra vez entre hermanos, amigos y personas, Señor, que tú has traído para bendecirnos y para que juntos alabemos tu nombre. Gracias por permitirnos cantar y hacerlo, Señor, con el corazón, como aprendíamos en la clase dominical. Gracias por Oman, por su esposa también, Señor, y por los hermanos que nos han ministrado la alabanza hoy. Gracias por poner nuestro corazón, Señor, en la dirección correcta y en el sentido correcto, Señor. Hemos sido llamados a adorar y a bendecir tu nombre. Ahora queremos pedirte que sigas hablando nuestras vidas por medio de la predicación de tu palabra. Que nos edifiques, que nos exhortes, que nos animes, pero sobre todo que fijes nuestros ojos en Cristo, la cabeza de la iglesia, en quien todo el cuerpo, miembro a miembro, va edificándose conforme a la estatura del varón perfecto. Ayúdanos a ver, Señor, que necesitamos someter nuestras vidas a la autoridad de la palabra y que una de las consecuencias que eso va a traer, Señor, son cambios necesarios, pero que tú usas, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Dice Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. Y ese proverbio contiene una gran verdad, además del contraste obvio entre el necio y el sabio. Y esa verdad es esta: nadie es lo suficientemente sabio para no necesitar de otros, ni lo necesariamente completo como para no ser ayudado. Voy a decirlo de nuevo. Nadie es lo suficientemente sabio para no necesitar de otros, ni lo suficientemente completo como para no ser ayudado. Ni siquiera un hombre con una relación tan íntima con Dios y tan cercana como Moisés. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, su suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste le había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaban acampando junto al monte de Dios, y mandó a decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Salió pues Moisés a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino, y de cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, y ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios a Aarón, y llamó a Aarón, y vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, viene a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes.
El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora, escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra en que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho, y escogió Moisés hombres capaces de entre Israel y los puso por cabezas de los pueblos como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero el pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Eso es la palabra de Dios, hermano. Después de jornadas intensas marcadas por el drama, la angustia producida por la sed, la inclemencia del hambre y de una agotadora guerra que vimos en el sermón pasado de espada, la calma por fin llegó al campamento de los judíos. Han llegado tal vez a la estación más importante del recorrido. Tienen a la vista el imponente monte de Dios y la tranquilidad, incluso si pudiéramos recrearla, sería algo como pajaritos cantando en la mañana, mientras ellos están todos tendidos en el pasto verde y los niños corren uno detrás del otro. La calma llegó después de la tormenta. Este es el epílogo de lo que hemos llamado la segunda temporada de esta serie, que cuenta la historia de un pueblo que ha escapado de la esclavitud. Recuerden que nuestra primera temporada fue desde el llamado de Moisés hasta la salida, cuando cantan después de cruzar el Mar Rojo, y ahí inicia una segunda temporada que describe la travesía de ellos por el desierto, donde iban a ser probados con sed, con hambre, otra vez con sed y con espada. Y hemos llegado aquí, como les dije, al epílogo, al final, o a lo que podría ser perfectamente el final de la historia. Pero no, todavía nos queda mucho por recorrer, unas leyes que recibir, una tierra que poseer, lo que va a requerir de varios ajustes y también de un encuentro real con Dios, lo cual veremos en los capítulos subsiguientes. En la tercera temporada están invitados, no se la pierdan, empieza el domingo. Pero por ahora nos concentraremos en estas escenas de transición, es como el paso de un momento a otro. Ya pasamos el desierto, ahora nos vamos a encontrar con Dios en el Sinaí, y a partir de ahí, ¿qué viene? No lo sabemos. Hagan de cuenta que ustedes tampoco saben. No lo sabemos. Pero Dios ciertamente va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Esta transición bien pudiera pasar desapercibida, porque tiene poco dramatismo en comparación con lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, desde que empezamos el libro de Éxodo, hemos estado con las emociones arriba. El pueblo preso, Moisés llamado, Moisés en la tensión con Dios, el encuentro, la ida, el encuentro con Faraón, las plagas, el drama de cruzar el Mar Rojo, la sed, el hambre, la sed otra vez, la pelea con Amalek. Es decir, todo ha estado muy alto en cuanto a emociones. Pero aquí parece que la marea se baja, los ánimos están calmados. Y eso puede ser un peligro cuando leemos textos como estos, porque tendemos a leerlos como rápido. Ay, sí, qué bien que llegó el suegro de Moisés y arreglaron las cosas. Ahora, ¿qué viene? Pero hay mucho que Dios tiene para darnos aquí. Hay mucha información útil, de hecho, en este pasaje para nosotros. Y el punto que quiero argumentar en este sermón es el siguiente. Dios provee a su pueblo la sabiduría necesaria para garantizar su subsistencia. Dios provee a su pueblo la sabiduría necesaria para garantizar su subsistencia. Y veremos en este texto que dicha sabiduría, esa sabiduría que Dios provee, no es necesariamente mística,
No es una cosa que viene como un relámpago celestial, sino que viene a través de recursos humanos. Es decir, Dios provee sabiduría a través de hombres comunes y corrientes que Él usa para traer cambios necesarios, ajustes necesarios, de modo que se pueda continuar en la carrera caminando bien y llegar a la meta. En este caso, la tierra prometida. Y el texto tiene dos divisiones naturales, como ya ustedes debieron haberlo notado, que eso van a ser, entre otras cosas, las dos divisiones de nuestro sermón. Desde el versículo 1 al versículo 12 son como unos versículos de ambientación en los que se nos presenta a el consejero que Dios va a usar para traer los cambios, a Jetro. Y la segunda parte de este capítulo, que va a ser la segunda parte de nuestro sermón, es los consejos para los cambios, es decir, cómo Jetro dirige a Moisés y al pueblo a esos cambios necesarios. Ven que es una estructura bien simple. En primer lugar, veremos el consejero de los cambios, es decir, esa introducción de Jetro en la escena, y luego veremos los consejos para esos cambios, versículos del 13 al 27. Que no vamos a tener mucho complique hoy, al menos con la estructura. Veamos entonces en el versículo 12, el consejero para esos cambios. ¿Quién es Jetro? Algunos que ya están siguiendo esta serie están familiarizados con Jetro, que apareció por allá en los primeros capítulos de este libro, pero aquí vemos algunos aspectos todavía más interesantes de este personaje que vendría a ser crucial, no solo en la vida de Moisés, sino en la vida de Israel. Su papel, aunque parece fugaz, es determinante en el desarrollo de esta historia. Él había escuchado, dice nuestro texto en el versículo 1, lo que había hecho Dios a través de Moisés. Él había escuchado, porque evidentemente pues, toda esa información se regó fácilmente, y escuchó cómo Dios había sacado a Israel, cómo Moisés había peleado con los amalecitas y había vencido, pero sobre todo cómo Dios había estado con Moisés en todo tiempo. Así que dice nuestro texto que él toma consigo a su hija, Séfora, esposa de Moisés, que en algún momento, y yo sé que ustedes no se dieron cuenta en qué momento, porque no parece muy claro, en algún momento de la historia, antes de llegar a este punto, Moisés mandó a Séfora para su casa. Y eso parece ser en Éxodo capítulo 4, versículo 20, después de aquel dramático suceso donde el Señor aparece en la noche y manda a cortar el prepucio de Gersón, ¿se acuerdan? Que era todo dramático, tú me serás ahora un esposo de sangre, ¿qué es lo que está pasando aquí? En ese momento Moisés dice, mira Séfora, móntate en el asno con los niños y vete a casa, porque esto es solo el comienzo de una cosa bien difícil que yo voy a atravesar. Efectivamente, pudiéramos argumentar varias razones por las cuales Moisés manda a devolver a Séfora. El texto no dice exactamente cuáles, pero a juzgar por el hecho de que ahora se están reencontrando, parece que la intención de Moisés era devolverla de manera temporal mientras él pasaba por toda esa travesía de sacar al pueblo de Israel. Por fin, Jetro se entera de todo y le dice a Séfora, mira, parece que ya es momento de que dejes de vivir con papi y te vayas a encontrar con tu marido de nuevo. Así que toma a tus hijos, móntate en el asno y vamos de regreso. Yo mismo te llevaré. Al llegar Jetro, se presenta ante Moisés de acuerdo con el protocolo del Medio Oriente. Aunque él era el suegro, no entró pateando la puerta. Aquí estoy. Díganle a Moisés que Jetro está aquí y está con su hija y con sus nietos. O sea, la esposa y hijos de Moisés. Moisés, de hecho, Jetro estaba entendiendo claramente que Moisés estaba en la plena potestad en ese momento de decir no, de rechazarlos definitivamente, o de separarse o desligarse definitivamente de Séfora. Así que Jetro entendió muy sabiamente la posición en la que estaba Moisés, pero contrario a lo que uno también hubiese esperado, que Moisés no se contaminara al tener un matrimonio desequilibrado con una mujer que no era del pueblo de Dios, lo que hace Moisés es que le da la bienvenida a Jetro. Lo manda a entrar, se abrazan, se besan y hablan por horas y horas acerca de todo lo que había pasado en cada una de las familias. El encuentro es lo típico de un encuentro familiar que está precedido de buenas relaciones. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo están las ovejas? ¿Qué pasó con aquella negrita que yo dejé que era como medio rebelde?
y de aquí y allá Jetro y Moisés se ponían al día. Pero no eran conversaciones solamente triviales, habían conversaciones con un sentido profundo de lo que Dios había hecho. Moisés empieza a contarle los detalles de toda la travesía, he dicho 3 veces esa palabra, de todo el drama, bueno, también 3, de todo, de todo lo que había sido salir de Egipto a la tierra prometida, ¿verdad? Mira, eso fue impresionante. Tuviste que haber visto la cara de Faraón cuando cayó ese granizo, cuando el río se convirtió en sangre. Eso fue impresionante. No te lo puedo creer. Sí, tenías que haberlo visto. Él empieza a contarle esos detalles. Le habló de cómo el Señor había hecho cosas por amor a Israel en Egipto y cómo los guardó en el desierto, pero sobre todo cómo los había guardado de la guerra. Me tuve que subir a una montaña y tenía la vara en alto, y cuando yo bajaba la vara el pueblo perdía, pero cuando la subía el pueblo ganaba. Fue increíble. Y la respuesta de Jetro es todavía más interesante. Mírenlo conmigo en el versículo 10. En el 9, y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, y ciertamente esto probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios, y comieron juntos. La respuesta de Jetro tiene 5 elementos, por lo menos. Primero, se alegró de lo que Dios había hecho. Segundo, alabó a Dios y lo bendijo por ser el poderoso que libra a su pueblo. En tercer lugar, confesó al Señor como un Dios grande entre los dioses. Y en cuarto, no 5, en cuarto lugar, ofreció holocausto al Señor y sacrificio. Y luego comió también con los ancianos y con Aarón. Esta es una escena increíble. Y déjenme decirle, como predicador, tengo una gran tentación de quedarme aquí y convertir esto en un solo sermón. Porque estamos viendo la respuesta de un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, que no era un judío, que no era un descendiente de Abraham, que de hecho era un gentil que vivió posiblemente mezclando algunas prácticas paganas con algunas prácticas judaicas, pero que está asombrado por la obra de Dios en medio de su pueblo. Es posible que Jetro hubiese tenido algunas nociones previas del judaísmo. Recordemos que Jetro era descendiente de Abraham, hijo de una de las criadas de Abraham, y que se había asentado en esa región cercana al monte Sinaí y había construido un pueblo, los madianitas. De hecho, sabemos que tenía nociones porque él ofrecía holocaustos, y ha habido entre los académicos debate acerca de si fue Jetro quien le enseñó sobre judaísmo a Moisés o si fue Moisés quien se lo enseñó a Jetro. Lo cierto es que Jetro, aunque tenía nociones y un conocimiento vago acerca de Dios, de modo que podía ofrecer sacrificios, él aquí ahora está conociendo a Dios plenamente. Noten las palabras: ahora sé. Si en este momento tengo un conocimiento mucho más pleno. Ahora tengo un entendimiento de Dios que antes no tenía. Y de hecho, ofrece un sacrificio. Se sienta a la mesa con judíos, descendientes directos de Abraham, y celebran lo que Dios ha hecho entre ellos. Y aquí hay una anticipación de lo que Dios haría con Israel. El plan del Señor era hacer grandes sus obras entre Israel, de modo que cuando otras naciones vieran lo que Dios estaba haciendo con Israel, alabaran al Señor y se convirtieran de sus malos caminos. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Y es una recreación todavía a pequeña escala de lo que sucederá en el día del gran juicio. Cuando todas las naciones vean lo que Dios ha hecho con su pueblo y tengan que reconocer que definitivamente Dios es Dios sobre todos los dioses. Otra verdad que debe quedar clara aquí es que la salvación no es algo reservado solo para los judíos. Hasta ese momento parecía que Dios era un Dios solo de un pequeño pueblo, de una etnia, de los descendientes de Abraham. Pero este pasaje está probando que Dios es un Dios que no solo iba a ser alabado entre los judíos, sino que iba a ser alabado incluso entre aquellos que no tenían ningún conocimiento de quién era Él. Nosotros somos parte precisamente de ese pueblo.
No somos descendientes directos de los judíos, a menos que haya un Rashem, Ibrahim, Adonai aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero estamos aquí, alabando al Señor, y eso estaba siendo anticipado aquí desde el Antiguo Testamento. La salvación, de nuevo, no es algo reservado solo para los judíos, sino para todos aquellos que vienen a Él. Hay una mesa dispuesta para todos aquellos que vengan a Él. Dice Apocalipsis, gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Y esta escena de una mesa con comida y personas de distintas naciones alabando al Señor por la hermosa obra que Él ha hecho es premonitoria. Anuncia algo que va a suceder y que va a ser mucho más glorioso cuando el Señor venga por segunda vez. Y cuando todos sentados a la mesa podamos disfrutar de su presencia. Anuncia la gran obra del Señor. Es curioso que mientras los amalecitas que vimos en el sermón pasado, cuando escucharon acerca de lo que Dios había hecho con Israel, lo enfrentaron. Pero este hombre moabita, cuando escuchó lo que Dios había hecho con Israel, alabó a Dios. Los amalecitas escogieron el camino de la guerra, pero Jetro, en representación de los madianitas, escogió el camino de someterse al Señor. Y esa es la historia en general resumida de la humanidad. ¿Qué van a hacer con Dios? O te resistes a Él y enfrentas las consecuencias, o te unes, le reconoces y le adoras y obtienes sus beneficios. No hay un punto medio. O eres enemigo de Dios y tendrás que enfrentarlo, o te unes a Él y le reconoces y le adoras. Sea que tengas que ver eso ahora o en el día del juicio, esa es una realidad de la que nadie podrá escapar. Nadie. Pudiéramos decir que Moisés entonces informó y perfeccionó la fe de Jetro. Jetro tenía una fe vaga, pero Moisés ahora la pulió con información acerca de las obras de Dios. Y eso nos da aquí un modelo para la evangelización y el discipulado. Si ustedes me preguntan, esta es la primera escena de evangelización 1 a 1 que encontramos en la Biblia. Un hombre gentil con algunas ideas vagas de Dios sentado al lado de un hombre que ha experimentado el poder de Dios y escuchando lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. El hombre responde convirtiéndose y uniéndose al pueblo. Eso es evangelización 101. Eso es evangelización básica. Discipulado. Más adelante veremos cómo Jetro aconsejó a Moisés de vuelta y Moisés recibe el consejo. Pero esta es una recreación perfecta de cómo funciona la vida en comunidad. Damos unos a otros y recibimos los unos de los otros. Esa es la dinámica ideal del pueblo de Dios. Nosotros compartimos y recibimos en retribución de los otros. Nos damos unos a otros, recibimos unos de otros. Y aunque me encantaría, como les dije, terminar esta historia aquí y decir, y esta es la historia del pueblo de Israel. Después de eso, cada uno moró en la tierra prometida y fueron felices para siempre. Me encantaría que ese fuera el final porque perfectamente encajaría con el final. Todavía hay algo más que Dios hace por medio de Jetro y es usarlo para proveer una estructura para la administración de justicia de Israel. Él, Jetro, a través de su consejo, va a proveer una estructura para la administración o para, si se prefiere, la creación de un sistema judicial muy eficiente en Israel. Lo que nos lleva al siguiente encabezado. Ya vimos la ambientación y el escenario. ¿Quién es Jetro? ¿Por qué aparece en la historia? ¿Cuál es su papel y la relación que tiene con el pueblo de Dios? Pero ahora vamos a ver qué es lo que él hace en la vida de Moisés para llevarlo a implementar unos cambios que eran necesarios. Miren conmigo versículo 13. Al día siguiente, quiero pensar que duraron todo el día hablando. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio
lo que él hacía, le hizo dos preguntas. La primera, ¿qué haces? Y la segunda, ¿por qué lo haces solo? Dos preguntas. ¿Qué estás haciendo? Y la segunda, ¿por qué lo estás haciendo solo? Jetro quería entender en qué consistía el trabajo de Moisés y la razón por la cual estaba trabajando solo en una tarea tan compleja. Yo quiero que la pongamos en perspectiva. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Era el hombre que Dios había escogido. Hablaba directamente con Dios. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Apenas estaba aprendiendo a conocer ciertas leyes. Se relacionaban con Dios de una manera más o menos compleja. Ahora imagínense cómo se relacionaban entre ellos. Por lo que muy seguramente había conflictos todos los días. Y todos esos conflictos, sin excepción alguna, eran llevados a Moisés. Se me perdió una hoja de pan que tenía debajo de la almohada. Que aparezca. Vamos donde Moisés. Fulano me pisó la ropa y me la ensució. ¿Quién paga? Vamos donde Moisés. La oveja me amaneció mordida en la oreja. Y es mordida de asno. Vamos donde Moisés. O sea, era una cosa súper compleja. Y la respuesta de Moisés a la pregunta de Jetro es obvia. ¿Qué haces aquí y por qué juzgas solo? Moisés responde, pues, ¿qué te diré, Jetro? La gente viene a mí, a que yo le resuelva el problema y yo lo resuelvo. ¿Qué más te puedo decir? Eso es lo que está viniendo y eso es lo que tengo que hacer. Yo les declaro las ordenanzas de Dios y también las leyes. Le digo lo que Dios ha dicho. Y aquí debemos hacer un pare. ¿A qué leyes se está refiriendo Moisés si todavía no habían recibido la ley en el monte Sinaí? Yo les declaro la ley y ellos obedecen. ¿Cuál ley? Tenemos dos opciones. O este pasaje es un pasaje posterior que se introdujo antes del monte Sinaí, o había otras leyes ya en circulación antes de las leyes oficiales y formales en el monte Sinaí. Si nos inclinamos por la primera, tendríamos que admitir que este pasaje no está escrito cronológicamente. Pero parece que esa no es la idea del autor, porque él va contando una historia y de hecho dice a la mañana siguiente. ¿Qué es lo que hace que pensemos que este texto no está fuera de la narrativa cronológica? Es decir, que está en orden. El hecho de que el autor dice a la mañana siguiente Jetro vino. Es decir, él está contando relatos consecutivos. Así que nos queda la segunda opción. Y la segunda opción es que a las leyes a las que se refiere este pasaje son leyes que ya existían. Y nosotros lo hemos visto ya. Cuando ellos tuvieron sed en Meribá, ¿se acuerdan? Que el Señor convirtió las aguas amargas en dulces. Después que el Señor hace milagro, le da unas leyes que no sabemos cuáles eran concretamente. Pero después que tuvieron hambre, que el Señor les da el maná, el Señor vuelve a darles otras leyes que eran como civiles para la administración, la recolección, etc. Es decir, que incluso antes de llegar al monte Sinaí, Dios ya venía dándole leyes al pueblo. Posiblemente la naturaleza de estas leyes no eran leyes ni ceremoniales, ni tampoco leyes de purificación. Eran leyes de convivencia, tal vez leyes de tipo civil. Si tú robas esto, tienes que devolverlo. Si haces esto, ojo por ojo, diente por diente. Muy posiblemente leyes informadas por otros sistemas ya existentes para la época, como el Código Hammurabi, que incluso también regía en Egipto con algunas variaciones. Es decir, que el pueblo no andaba en anarquía. Habían unas leyes básicas y Moisés era quien las resolvía. Y cuando habían cosas que no estaban en el marco de esa ley, lo que hacía Moisés parece ser era que oraba a Dios y Dios le decía la decisión es esta. Es decir, Moisés era el intermediario entre el pueblo y Dios para saber cómo obrar correctamente. Y eso parece que nos resuelve el problema, ¿verdad? Entonces, luego de esa aclaración, veamos entonces que el asunto se hacía más grave si considerábamos que apenas unos días antes, Moisés había sido un hombre que se había parado en un monte con una vara y Dios había vencido a sus enemigos por medio de esa mediación. Es decir, si antes de eso Moisés tenía cierta reputación entre los judíos, ahora era el hombre. Si realmente queremos resolver un problema, él es el hombre.
porque Él es a quien Dios respalda, Él es a quien Dios oye, Él es nuestro mediador. A partir de ahí, Jetro diseña una estrategia de solución. En primer lugar, él identifica un problema, luego da una solución y finalmente la solución se implementa. Él identifica el problema. Jetro le dice a Moisés, eso es peligroso. Miren versículos 17 y 18. El suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Pónganlo en tono de anciano sabio canoso. No está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Y aquí está una frase brutal. No podrás hacerlo tú solo. El trabajo es pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No es que él esté profetizando ahí. No es que él esté viendo el futuro y esté mirando que Moisés va a padecer de algún tipo de enfermedad física y el pueblo va a quedarse en anarquía. No, él está viendo con los ojos del sentido común. Él está diciendo, Moisés, eso no es vida, mi hermano. Eso que usted hace no es vida, no es normal. No vas a poder con toda esa carga. Es posible que esto sea obvio para nosotros, pero por alguna razón para Moisés no era obvio. Él no lo veía. Por eso lo seguía haciendo. Y es lo que sucede cuando lo que hacemos tiene una buena justificación espiritual. Nunca nos fijamos en los peligros que puede llegar a ser el exceso de eso. ¿Por qué? Esto es espiritual, está en la Biblia, es lo que Dios manda. Y como es espiritual, está en la Biblia y es lo que Dios manda, entonces lo hacemos sin importarnos las consecuencias que eso pueda traer, incluso en otros ámbitos. Podemos hacer cosas espirituales y aún así pecar contra Dios al descuidar áreas que son importantes en nuestra vida. Un hombre, por ejemplo, que descuida su casa y su familia, so pretexto de que él está todo el tiempo en la iglesia, porque la Biblia dice que en tus atrios me conviene estar, y nunca está para su casa, y no trabaja, y no provee, él está pecando contra el Señor. Porque está siendo desproporcionado en sus prioridades. Si Dios es importante para mí, Dios me manda a que mi familia sea una prioridad y mis obligaciones y mis deberes. Y luego de esa familia, posiblemente mis obligaciones laborales o mis obligaciones sociales, mis obligaciones eclesiales, etcétera, etcétera. Si no tenemos que hacer todo lo que físicamente podemos hacer. No tenemos que hacer todo lo que físicamente podemos hacer. Y en cuanto a las cosas relacionadas con Dios, escuchen, el fin no siempre justifica los medios. Las formas importan en Dios. Esto hay que hacerlo cueste lo que cueste, sea lo que sea. Bajo la consecuencia que sea. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dice. La prudencia, el sentido común, el cuidado de nuestras prioridades, el entender que somos seres complejos, transversales, es decir, no somos una pelota de cosas cuyas situaciones están en el mismo nivel. Hay unas cosas que están en orden, unas de mayor importancia, otras de menor importancia, y así sucesivamente. Y esa es la razón por la que, de acuerdo con esa complejidad que nosotros tenemos como ser, debemos buscar la sabiduría de Dios para que todo lo que hagamos, lo hagamos de modo que seamos proporcionales, responsables y agrademos al Señor en todo. No solo en aquellas cosas que involucran los aspectos espirituales, sino en aquellas que aparentemente no involucran los aspectos espirituales, porque al fin de cuentas, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con Dios. Tiene que ver con su gloria. Tiene que ver con algo que al Señor le importa en términos espirituales. Estar más ocupado no necesariamente nos hace más espirituales.
Jetro le dice a Moisés que él estaba en peligro, el pueblo estaba en peligro. Y el peligro aquí, escuchen bien, no era un peligro, digamos, místico. No es como que en algún momento, por ser tan importante, te va a caer un rayo y el pueblo va a quedar en el aire. No, no, no. El peligro que está viendo Jetro es un peligro físico. Te vas a cansar. Qué carnal ese Jetro, ¿no? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las terrenales. ¿Qué cuerpo físico? Dios al fin me dio este cuerpo, pero Él sabrá cuándo me muero. Uno de los grandes predicadores que dio la historia pasada es un joven que murió, de hecho, muy joven, Robert Murray McCheyne. Dicen que si él no hubiese muerto tan joven, nadie recordaría a Spurgeon. Porque era brillante, era increíble. Soltero, predicaba por lo menos 12 sermones a la semana, a lomo de caballo, recorriendo largas y largas distancias en Inglaterra y Gran Bretaña. Y al final, en su lecho de muerte, siendo muy joven, dijo estas palabras: Dios me dio un caballo y un mensaje. Maté al caballo y ahora no puedo llevar el mensaje. Hablando de que había descuidado tanto su propio cuerpo que ahora no estaba siendo eficiente, que su vida había sido corta y que ahora no podía cumplir con aquello que se supone estaba desvivido por cumplir. Esas palabras retumban en la mente de los que a veces con descuido irresponsable nos entregamos absortos a aquello que parece tener buen provecho espiritual en descuido de otras cosas que son vitales, entre ellas nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud física. De hecho, si fuera en nuestro tiempo, porque no creo que era la preocupación de Jetro en ese momento, pero si fuera nuestro tiempo, sería algo como: si sigues haciendo esto, te vas a dañar tú, vas a dañar a tu familia y a tus hijos, que te las estoy trayendo aquí, que además es mi hija, y vas a dañar al pueblo. Moisés había estado soltero durante todo ese tiempo, pero él no podía seguir actuando como un soltero, porque ahora tenía unas responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? Porque esa es la habilidad de todo buen consejero. No solo diagnostica males, todo buen consejero plantea soluciones. Mira, yo he visto que tú estás así, he notado esto y he notado esto, aquello. Tú verás a ver lo que vas a hacer. No se involucre en un diagnóstico de un problema con un hermano si no está dispuesto a participar en la solución, porque si no, usted puede estar haciendo mucho más grande el problema. Así que si por ahora solo tiene el diagnóstico, aguántese un poquito y ore por sabiduría para proveer una solución. Para que cuando entonces pueda sentarse con alguien que dice: yo necesito hablar con este hermano. Así que, mira, he visto esto, y pienso de acuerdo con la palabra de Dios que esto. Okay, perfecto. Así funciona el consejo. Así que, ¿cuál es la solución que le da Jetro a Moisés? Es una palabra técnica: delegar. Delega. Encomienda trabajo de esa carga a otra gente. El trabajo debía ser redistribuido, de modo que no todo el peso recayera sobre Moisés. Y eso seguía una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Número 1, Moisés, tú vas a ser el líder y quien debe someter los asuntos difíciles a Dios. Eso no va a cambiar. Tú eres el mediador. Número 2, y esto es muy importante, enséñales al pueblo las leyes por donde deben andar, y esto para evitar que las violaran por desconocimiento y reducir así las consultas. Parece que el problema era que la gente no sabía que estaba violando ciertas leyes. Y si Jetro le dice, pues
Pues si tú se las enseñas, ellos van a evitar violarlas y eso va a reducir el número de citas que atiendes al día. Pero el problema era que parece que Moisés no solo era quien administraba la justicia, sino quien era el poseedor del conocimiento. Ese conocimiento de esas leyes parece que no se había enseñado de manera sistemática al pueblo y por eso era tan recurrente el hecho de que la gente acudiera a él. Enséñales la verdad. Pero eso no significa que después de enseñarla no tengas que atender gente. Vas a tener que seguir atendiendo gente, solo que menos. Pero para eso establece un sistema. Escoge entre el pueblo. Él le dice a Moisés, tú escoge entre el pueblo. Por favor, guarden ese dato en el bolsillo porque nos va a servir para algunas aplicaciones finales. Moisés, tú escoge a la gente. Y que tenga estas características. Que sean virtuosos, temerosos de Dios, varones que amen la verdad. Eso quiere decir confiables, que sean personas en las que se puede confiar, que no sean ávaros, es decir, que no sean fáciles de sobornar. ¿Para qué? Para ponerlos en una estructura jerárquica. Vas a poner a unos como jefes de 1000, a otros como jefes de 100 y a otros como jueces de 10. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, uno que estaba a cargo de 10 atendía los problemas de esos 10. Si algún problema venía que él no podía resolver, escalaba al jefe de 100. Si el jefe de 100 decía, yo como que no, de entre los 100 que tengo todavía ese caso no me ha tocado, mira a ver si de pronto el de 1000, que él atiende más. Entonces llevaban el caso al de 1000. Y si el de 1000 definitivamente no tenía una solución para eso, es porque era un caso sobre el cual no había una legislación todavía, o no había, como dicen los abogados, un antecedente. ¿Cierto? Un precedente. No había un precedente. Entonces llévalo a Moisés, porque si no hay precedentes necesitamos legislación para eso, y quien tiene la autoridad para emitir esas leyes es Moisés, porque él es el que habla con Dios. A mi juicio, esto es tremendo sistema de justicia muy bien implementado. Si tuviéramos uno así en Colombia, no tendríamos tantas tutelas apiladas y situaciones por ahí sin resolver. Muy, muy, muy eficiente. Moisés solo debía juzgar los casos que escaparan de las escalas de autoridad que estaban debajo de él. ¿Y cuál era la estrategia o cuál era la razón de ser para eso? En palabras de Jetro, hacer fácil para Moisés llevar la carga. ¿Para qué todo ese sistema? Para que te sea más fácil llevar la carga. Increíble. Dios conoce nuestras limitaciones y se ocupa de que no llevemos nuestros cuerpos y mentes más allá de lo que podemos soportar. Hermanos, no hay nada pecaminoso en hacer arreglos en nuestras rutinas con el fin de cosechar más descanso, más reposo para nuestro cuerpo. Y yo le digo eso desde mi propia experiencia. Porque he tenido que batallar con la culpa por descansar. Lo que hago aquí sentado. Qué flojera. Tengo que ponerme a hacer algo. No me puedo permitir estar aquí. Tengo que ver, alguien tiene que tener una necesidad. Alguien me tiene que estar necesitando en este momento. Es esa cosa de sentir que si nosotros no estamos, el mundo se acaba. Soy tan imprescindible que no puedo descansar. Ni Dios hace eso. Porque Dios, después de haber creado todas las cosas, al séptimo día, ¿qué hizo? Mira tú eso. Mira tú eso. Descansó. Pero eso es lo que comunicamos cuando actuamos de esa manera. Soy tan imprescindible que no puedo descansar. Jesús mismo, después que le envía a los discípulos, los 70, de 2 en 2, y ellos llegan emocionadísimos. Ay, Señor, tú vieras, los demonios se sujetan, hemos caminado, la gente de sanidades, mejor dicho. Y llega un montón de gente a acercarse y le rodea. Y Jesús lo llama aparte, dice, vámonos a un lugar aparte a descansar. Jesús sabía que lo que ellos necesitaban en ese momento era descanso. No debemos, hermanos, de ninguna manera sentirnos responsables o
irresponsables si arreglamos nuestras vidas para tener ciclos de descanso. Todo esto era algo que Dios estaba usando, además, para preparar al pueblo para recibir la ley de forma más completa. En el Sinaí, recuerden, ellos reciben también la ley moral, la ley ceremonial. Dios completa el código civil precario que tenían, lo perfecciona, les da otras leyes que ellos debían arreglar y guardar. Y los cambios que ellos estaban introduciendo en este momento, como dijimos, eran cambios necesarios para una nueva etapa con el pueblo de Dios. Se necesitaba una estructura, o como diría un autor, un enrejado para esta vid. Se necesitaba una estructura donde este pueblo, que era un pueblo nómada y que se iba a convertir en una nación, pudiera descansar como una nación, pudiera consolidarse como una nación. Ahora bien, de nada sirve identificar un problema y dar una solución si esa solución no se implementa. Así que lo que sucede después es que Moisés, en el verso 24, ustedes pueden leerlo, Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. A mí me impacta mucho ese pasaje. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Y esto habla de la sabiduría, pero también de la humildad de Moisés. Moisés hablaba directamente con Dios. Dios le daba instrucciones específicas, pero él está escuchando aquí a un viejo que entre otras cosas es su suegro. Y entre otras cosas no veía hace mucho tiempo. Y entre otras cosas recién se acaba de convertir. Yo, ¿cómo voy a escuchar a alguien que tiene ese prontuario tan poco favorable? Jetro ve y gana experiencia como miembro del pueblo de Dios y después viene y me dice a mí lo que tengo que hacer. No, eso no fue lo que hizo Moisés. Moisés no menospreció el consejo, porque no menospreciar el consejo es de sabios. El orgullo es un terreno duro en el que el consejo sabio nunca florece. Por el contrario, la humildad es una tierra fértil para la reprensión oportuna. Cuando hay humildad, el consejo sabio y la reprensión oportuna florecen. Un autor dijo en una de las frases breves más impresionantes que yo he podido concebir o que he podido asimilar, Kevin Van Hauser: el orgullo no escucha porque el orgullo ya sabe. El orgullo no escucha. ¿Por qué? Ya yo sé. Sí. Gracias. Sí. Ya yo sé. El nuevo sistema, los nuevos cambios pronto comenzaron a funcionar. Incluso antes de que Jetro se fuera. Porque eso fue así, de inmediato. Ya mismo vamos a implementar eso. Aunque Moisés quiso que Jetro se quedara, eso podemos verlo en Números 10, 29. Allí Moisés le ruega a Jetro que se quede y Jetro dice: no, yo tengo que irme a mi pueblo. No, pero quédate, tú conoces esta tierra, tú puedes decirnos cómo caminar. Déjeme que yo me quiero ir. Jetro parece que llegó en un momento específico para una función específica. Un enviado de Dios, definitivamente. Y no sé si te ha pasado, hermano, que a veces tú estás en una situación y te encuentras con alguien de la nada y ¡pum! Consejo. Dirección. Pareciera como que Dios conocía esa necesidad y te llevó a esa persona en ese momento específico con sabiduría precisa para guiarte sobre alguna situación. Es increíble. Pero son formas en las que Dios cuida de nosotros. Cuando leemos un pasaje como esto, es inevitable verlo como una fuente de sabiduría práctica para todo lo que demanda trabajo en equipo y administración. Los que tienen aquí personas a su cargo estarán pensando: wow, necesito hacer un taller con mis empleados acerca de cómo
hacer óptimo el trabajo y procesar las solicitudes que tenemos. Necesito esquematizar mejor mi negocio. De hecho, esta estructura administrativa, por así decirlo, de gobierno, se preservó en Israel por siglos. Incluso hasta los días de Cristo habían todavía vestigios de esa estructura. Los apóstoles, en Hechos 6, cuando tienen el problema de las viudas, ¿se acuerdan que las viudas empezaron a ser desatendidas y todos iban a ellos? Dijeron, espere. Necesitamos poner en orden nuestras prioridades. Nosotros nos vamos a dedicar a la predicación y la oración. Busquen entre ustedes personas con estas características y pónganlos en ese oficio. Y eso nos muestra que ellos apelaron a este principio. La figura incluso de las sinagogas y las estructuras de sabiduría que había entre los judíos obedecía todavía al principio que Jetro le había dado a Moisés como consejo. A nivel pastoral, este texto nos muestra la necesidad de una pluralidad de ancianos, es decir, de que la iglesia sea administrada por varios hombres, pastoreada por varios hombres. Y yo sé que esa no es una figura a la que nosotros estamos muy acostumbrados, porque siempre estamos pensando en el pastor, porque está en nuestro esquema mental. Pero como nosotros lo vemos en la Biblia, es que las iglesias locales eran guiadas, administradas por varios pastores, con ayuda de diáconos que se encargaban de aspectos logísticos. En múltiples pasajes de la Escritura, la Biblia se refiere a los ancianos para referirse a los hombres que pastoreaban una iglesia local, porque se entendía que la iglesia local, o se entiende desde la perspectiva del Nuevo Testamento, debe ser administrada por una pluralidad de ancianos. Un solo hombre, y esa es la razón, no tiene todos los dones o todas las capacidades para hacer todo el trabajo que demanda una congregación local. Eso sería un acto muy arrogante. Y parte de nuestro caso como iglesia local es precisamente que debemos desear, orar y estimular a que eso sea una realidad práctica en nuestra iglesia. Porque efectivamente, mis hermanos, es algo que puede traer muchísimo más provecho a la congregación que si solamente tenemos los dones de una sola persona dirigiendo la iglesia. Pero este pasaje debe verse con una perspectiva mucho más amplia. Desde esta óptica, si nosotros fuéramos estrictos en la aplicación de este pasaje, entonces diríamos, Moisés es un tipo de los pastores. Entonces los pastores deben delegar trabajo a las ovejas. Pero eso es un problema. Eso es un problema porque aquí Moisés no está siendo un tipo de los pastores. Sobre todo porque los pastores no tienen un acceso directo a Dios. Todos tenemos un acceso directo a Dios. Entonces, si decimos aquí, Moisés es un tipo de los pastores, entonces los pastores son quienes tienen la sabiduría, quienes realmente pueden resolver ciertos casos. Y si efectivamente uno espera que los pastores de una iglesia tengan sabiduría, porque son los dones que Dios provee. Pero no son quienes descifran los códigos secretos de Dios para luego desatarlos con un rema especial en un culto. Culto de desatamiento de códigos celestiales. No. De hecho, estrictamente hablando, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Así que si Moisés nos apunta a una figura, no es a la figura de los pastores que deben administrar poniendo personas debajo de ellos. Es a la figura de Cristo, quien a diferencia de Moisés no se cansa, gracias a Dios. Podemos tener acceso a la presencia del Padre continuamente porque Él es un sacerdote suficiente para nosotros. Yo no oro al Señor. Es que eso es un argumento de la religión tradicional. Es que hay que orar a los santos y María porque Jesús está muy ocupado. Y ellos se llevan las peticiones por otro lado y las llevan al Padre. No, nuestro sumo sacerdote no se cansa. Él está mediando continuamente en favor de su pueblo. Pero qué interesante es que ese mismo pastor, líder, mediador, ese director del pueblo también estableció una estructura y él escogió a quienes poner en esa estructura y determinó las funciones de esa estructura.
Por eso le decía, guarden eso de que es Moisés quien escoge. Porque eso es exactamente lo que hace Cristo. Efesios capítulo 4 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ser pastores y maestros, que es un mismo oficio, a fin, y aquí está lo bello de este texto, de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¡Wow! En la era de la iglesia del Nuevo Testamento, Cristo es la cabeza. Los pastores enseñan la verdad al pueblo como debía hacerlo Moisés, pero es el pueblo quien se cuida a sí mismo unos a otros. No hay más estructuras jerárquicas. Son los santos los que hacen el trabajo los unos con los otros. En esta estructura, el pueblo de Dios no depende de un solo hombre, sino que su cuidado depende de cada creyente, de cada miembro del cuerpo. ¿Dónde está mi jefe de 10? ¿Dónde está mi líder de 10? Mi líder de 10, aquí está. Yo no lo puedo resolver, busca el líder de 100. ¿Dónde está mi líder de 100? Mi líder de 100. Y esas estructuras existen hasta el día de hoy basadas en una interpretación equivocada de esta estructura de Moisés, en la que al pastor se le atribuye cierto don sacerdotal. Pero la realidad es que en la práctica todos nosotros somos real sacerdocio y nación santa si estamos en Cristo Jesús. Nadie tiene mayor acceso al Padre que otro. Nadie tiene un oído más cerca, el oído de Dios más cerca de Él que otros. Todos tenemos exactamente el mismo acceso. Así que como iglesia debemos crecer en la idea de que somos un cuerpo y cada uno de nosotros es indispensable. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos profundizar nuestro sentido de comunidad, aconsejarnos, amonestarnos, animarnos, exhortarnos y todo lo que aparece en la Biblia como referencia a los unos y los otros. Dios no nos diseñó para que cada uno corra esta carrera solo. Es imposible. Nos necesitamos unos a otros para llegar a la meta. Cambios necesarios. En el pueblo de Israel, el cambio necesario era un cambio de estructura. Pero en nuestro tiempo, como nuestro líder no se cansa, nuestro cambio es un cambio de mentalidad. Yo tengo que dejar de ver a mi pastor como mi Moisés, para empezar a ver a los hermanos, los unos a los otros, como de quienes yo soy responsable. Si tú eres alguien que ha estado aquí escuchando la predicación y asistiendo cada domingo, pero sin hacer relaciones profundas, es muy difícil que pueda llegar así al final. Muy difícil. Y necesitas preguntarte, ¿por qué me cuesta someter mi vida a otros? ¿Por qué me cuesta abrirme? ¿Por qué me cuesta compartir? ¿Por qué me cuesta aconsejar? Pero más aún, ¿por qué me cuesta ser aconsejado? No se ha llevado del individualismo de la época. Este individualismo que impera con tanta fuerza hoy. La familia de la fe es un regalo, mi amado hermano, que no podemos desperdiciar.
Y es mi oración que el Señor nos ayude a comprender cada vez con mayor profundidad cuánto significa caminar y correr la carrera de la fe acompañado. Debemos profundizar en ese conocimiento. Nos necesitamos los unos a los otros. Vivir el Evangelio. Eso es vivir el Evangelio. Piensa que el Señor tal vez te ha traído hoy a escuchar esto para que tomes en serio la idea de que hay cambios necesarios que hacer. Que hay cosas que necesitas ajustar antes de experimentar una mayor bendición del Señor. Y luego no lo pienses, solo hazlo. Si hay cambios que hacer y que ajustar en tu vida conforme a la palabra de Dios, no lo aplaces. Busca empezar a trabajar eso con alguien y hazlo. Porque el Señor es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a atesorar su palabra. Él es nuestro sacerdote. Él es la cabeza de la iglesia y nos ha establecido a los unos y los otros para cuidarnos, animarnos, exhortarnos, disciplinarnos en maneras en las que ninguna otra cosa lo puede hacer. Que Cristo sea glorificado, hermanos. Oremos. Señor,